Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la Crítica Dura-MX? Que pasen un excelente día. Vamos a platicar un nuevo tema y el día de hoy estaremos hablando en torno al comandante Orolas, Felipe Calderón Hinojosa, y cómo ya da a conocer el Tecnológico de Monterrey, que efectivamente no va a querer que asista Felipe Calderón a una ponencia que tenía programada precisamente ahí, en el TEC de Monterrey. Entonces, alumnos y exalumnos del TEC de Monterrey ya empiezan a manifestar su inconformidad a lo que le ocurrió también a Ricardo Anaya Cortés hace algunas semanas atrás. Entonces, ahí se ve que Felipe Calderón no tiene el respaldo, no tiene el cariño de los alumnos, de los ciudadanos, y que sabemos que Felipe Calderón está bastante desprestigiado. Pues vamos a analizar esa información. Quédese con nosotros, siéntese, acomódese y relájese, que estoy seguro que esa información le va a interesar. Vamos a arrancar con la información y qué tenemos aquí en pantalla. Alumnos y exalumnos del TEC de Monterrey rechazan cátedra de Felipe Calderón. Entonces, tenemos aquí la información. Luego de que se anunciara la participación del expresidente Felipe Calderón en la 31 edición del Simposio Internacional de Derecho en Juicio, organizado por alumnos de la carrera de Derecho del Tecnológico de Monterrey, que se llevará a cabo en el campus de la capital neoloense, usuarios de Twitter expresaron su indignación. En la cuenta de los organizadores del evento, en Juicio Tech, presentaron la imagen del expresidente Calderón Hinojosa con el mensaje "Ponencia magistral", por lo que ha generado más de 700 comentarios y dice la mayoría negativos. Aquí tenemos algunos ejemplos. El usuario Aurelio me escribió: estudié Derecho en Campus Monterrey, contrario a sus funcionarios, un sector de su alumnado nunca dejó de cuestionar las ejecuciones extrajudiciales de Jorge y Javier a manos del ejército mexicano durante el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, que la sociedad de alumnos le dé foro. Es tristísimo. Entonces, ¿qué dicen los estudiantes del Tecnológico de Monterrey? Conocen perfectamente a un Felipe Calderón, conocen perfectamente lo que es la historia de su sexenio. Inclusive aquí tenemos esta nota que presenta Aristegui Noticias, refiriéndose a lo mismo: rechazan internautas y exalumnos ponencia de Felipe Calderón en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, ¿cómo es que lo manejaban? Aquí inclusive tenemos las imágenes en pantalla, aquí se los presento. En esta edición nos acompañará el licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, el expresidente de México, y dice: no te pierdas su conferencia en nuestra 31ª edición en juicio, en juicio 31. Entonces la manejan como una ponencia magistral. Viene a darnos clases. Felipe Calderón Hinojosa es un tremendo personaje, es alguien que nos va a enseñar muchísimo. Entonces decía el Tecnológico de Monterrey y sus alumnos: no es así. Conocemos a Felipe Calderón, conocemos lo que hay detrás de un Felipe Calderón. Entonces, algo parecido a lo que organizó también la Facultad de Ciencias Sociales y Políticas allá en lo que es en la Ciudad de México. También lo estaban saboteando a Ricardo Anaya. ¿Por qué? Porque decían: es que ya conocemos a un Ricardo Anaya, ¿será que Ricardo Anaya nos va a venir a dar clases de cómo lavar dinero, etcétera, etcétera? Algo parecido a lo que dan a conocer en el Tecnológico de Monterrey, que dicen: es que Felipe Calderón, ¿qué nos va a venir a dar clases? ¿Venir a dar clases de qué? De cómo hacer un sexenio infernal, el tema de cómo implementar medidas contra la seguridad, cómo incrementar los índices del narco, porque eso fue su sexenio. Entonces vamos a recordar cómo inclusive le organizaban una hueviza a Ricardo Anaya Cortés, algo que parece que se va a repetir con Felipe Calderón si asiste al Tecnológico de Monterrey. Entonces, estudiantes de la UNAM organizan hueviza para recibir a Ricardo Anaya en CEU. Tenemos aquí: el ex candidato a la presidencia por el Partido Acción Nacional, Ricardo Anaya, impartirá un diplomado sobre política mexicana contemporánea en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, se daba a conocer esta información e inmediatamente los estudiantes, las redes sociales, empezaron a manifestar sus desconformidades. Entonces tenemos aquí una vez más este mismo tema:
como ya ese mismo día que iba a asistir Ricardo Anaya, los estudiantes toman la facultad, los estudiantes se manifiestan y hacen realidad lo que se estaba anunciando, asisten con pancartas, asisten con manifestaciones e inclusive hubo muchísimos videos de cómo rechazaban por completo el regreso de Ricardo Anaya a nuestro país. Entonces, les digo una vez más, es lo que pretende hacer Felipe Calderón. Presume él que va a dar una clase magistral, que va a dar mucha lección aquí en nuestro país, que el Tecnológico de Monterrey se va a alimentar de su sabiduría, algo que por supuesto no se van a chupar el dedo los alumnos del TEC de Monterrey. Entonces, así están las cosas. Hay que recordar cómo ha estado pasándola bastante mal México Libre, esta organización de Margarita Zavala, su esposa, y del comandante Borolas. Tenemos aquí casos como fracasa México Libre en primera asamblea registral en Hidalgo. No han podido reunir, y esto lo hemos tocado bastantes veces aquí en el canal, ni siquiera 300 afiliados a distintos lugares que han asistido en la República Mexicana. Han asistido a Hidalgo, han asistido a Torreón, han asistido inclusive a Tijuana, donde 2 veces fracasaron porque no pudieron reunir un quórum de aproximadamente 300 personas. Ni 300 personas logran llenar lo que son estas organizaciones de México Libre. Entonces, el caso de Hidalgo, solo juntaron la cantidad de 253 afiliados, de ahí no pasó la cifra, y evidentemente dice el INE, no lograste reunir lo que es el quórum suficiente, que son 300 personas, entonces yo no te voy a hacer válida esta organización, yo no te voy a hacer válido este evento. Entonces así han estado los casos bastantes veces en torno a México Libre. También recordar qué es lo que sucede en Torreón, algo vergonzoso. Vean nada más las imágenes, ahí tenemos una Margarita Zavala junto a otras personas reunidas, pero vean nada más las sillas que están vacías. Entonces, también aquí en Torreón, ¿qué información se presentaba? Eran las 11 de la mañana del domingo 1 de septiembre y apenas se tenía la mitad de las 300 personas que se requieren para conformar la Asamblea Constitutiva del Distrito 5 de México Libre. Y ojo, esto obligó a pedir a los asistentes a esta reunión a que llamaran a familiares y amigos para que acudieran con su credencial de elector e hicieran su registro, y que algunos miembros del staff salieran a las calles para conseguir simpatizantes espontáneos. Y ojo, finalmente no se certificó la Asamblea Constitutiva de este distrito por parte del INE, ya que solo se registraron 220 personas. Entonces vean nada más, no lograron ni obtener la mitad de esas personas. Tuvieron que inclusive los asistentes, aquí lo menciona rápidamente la nota, los miembros del staff, ir por familiares, ir por amigos, diciéndoles, ¿saben qué? Ayúdenos, échenos la mano, necesitamos reunir lo que son las 300 personas, si no vamos a hacer un total fracaso en esta Asamblea Constitutiva. Y así es como se ha ido manejando México Libre. Les digo, los mexicanos ya no caen en los mismos cuentos, los mexicanos ya no le creen a un Felipe Calderón que ya gobernó un sexenio, a un Felipe Calderón que hizo de las suyas durante todo este sexenio del año 2006 hasta el año 2012, la famosa guerra contra el narco, que ya la tienen bastante en mente los estudiantes del TEC de Monterrey, que se han manifestado precisamente por esto. Ellos señalan que esto que hizo Felipe Calderón en su sexenio es increíble, que no tiene cara para venir a darles a ellos clases, a venir a darles a ellos una ponencia. No lo merece, y hay que ponernos del lado de los estudiantes del TEC de Monterrey. Es verdad, no lo merece Felipe Calderón. Entonces, recordar cómo Felipe Calderón, con Margarita Zavala, intentan impulsar México Libre, pero vean nada más las firmas que reunían en contra. Aproximadamente 300,000 firmas. ¿Para qué? Para que se anule, para que se cancele por completo su partido político, o más bien dicho, su organización política. Entonces, así están las cosas en torno a este personaje, Felipe Calderón, comandante Borolas, y como el TEC de Monterrey, pues ahora sí que podemos decir que puede inclusive hasta amenazar con una hueviza a Felipe Calderón, algo con lo cual también le llamaron la atención a Ricardo Anaya, y Ricardo Anaya ya no se fue a parar a la UNAM. Entonces, ustedes tendrán su propio punto de vista, quiero que me lo dejen en la caja de comentarios. Pues les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Denle su pulgar arriba, suscríbanse a este canal si todavía no se suscriben, compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados
de esta interesante noticia. Les dejo en la descripción mi Twitter y mi correo electrónico por si gustan enviarnos un mensaje. Que pasen un excelente día, les mando un fuerte abrazo, su amigo Crítica Duramex, y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.